Como les había comentado, pues voy a grabar esta sesión para, para aquellos que no se puedan conectar ahora, pueden visualizarlo en el canal de YouTube que tengo, ya que ahí voy a explicar todo lo que vamos a realizar. Este es el temario, ya les envié el temario para aquellos que apenas están ingresando. Hoy vamos a ver lo que es la web quest, los elementos de la web quest y el diseño de la web quest. Primero que nada, la definición de una web quest. Como ya muchos saben, ya vimos este tema el cuatrimestre pasado, vimos lo que es la definición, un poco de sus elementos. Pues prácticamente es una investigación con recursos principalmente procedentes de Internet, que promueve la utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y la autonomía de los alumnos, y al final incluye una evaluación. Ya depende de para qué tema va. Los beneficios los beneficios educativos de la web quest. Principalmente si fue elaborado o realizado por el profesor, pues el alumno empezará a experimentar curiosidad por conocer el final de este trabajo. Segundo, con el uso de la web quest, el alumno desarrollará su capacidad de resolución de problemas, así como las de análisis, síntesis y selección. Tercero, se incrementa su espíritu crítico y su capacidad de extraer sus propias conclusiones y desarrollar el pensamiento individual. El alumno se convierte en el protagonista absoluto de su propio proceso de aprendizaje. Estos son algunos de los beneficios que nos da la web quest. Más que nada, la web quest tenemos que utilizarlo con internet. Esa es una de las desventajas. Pero una vez teniendo internet, pues tenemos muchas ventajas. La metodología de la web quest y su relación con el constructivismo. Pues más que nada es un cambio de mentalidad hacia el rol docente. ¿Cuáles son esos roles? Pues aprender a buscar y evaluar la información, aprender a analizar y sintetizar, aprender a generar conocimiento, aprender a trabajar juntos y usar la tecnología para aprender. En el constructivismo, el ser humano se va construyendo a sí mismo como también su conocimiento. Para el constructivismo, el profesor debe saber enseñar y el alumno debe saber aprender. Como ya sabemos, pues es la construcción de su aprendizaje y está basado en dos puntos que son la asimilación. La asimilación, pues lo voy a poner como un ejemplo. En el caso de los bebés, prácticamente ellos tienen una habilidad, bueno, se podría decir que es una habilidad innata, ¿verdad? Que por no poder hablar o expresar lo que piensan, realizan movimientos un poco raros. Cada objeto que ven, pues lo agarran y va directo a la boca. Para ellos es una manera es algo innato que tienen que hacer. Cualquier objeto nuevo que vean es una manera de conocerlo,
Pues prácticamente lo agarran y se lo llevan a la boca. Es algo, esa es la asimilación, es algo innato que ellos hacen. La segunda es el acomodamiento. Este se refiere a que obtenemos nuevos conocimientos y con los conocimientos viejos los unimos para, 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 para tener ya una información más detallada y hacer nuestras propias conclusiones en base a los conocimientos que tenemos, los nuevos y los viejos. Eso es a lo que se refiere con el acomodamiento. La estructura o protocolo de la web quest. La estructura, pues, principalmente tiene la introducción, la tarea, los procesos, es lo que incluye recursos y andamiajes, la evaluación, las conclusiones, créditos y referencias, y la guía didáctica para profesores. Esto lo voy a explicar en los demás temas. Voy a explicarlo un poco más a fondo a qué se refiere con esta estructura. Asignaturas académicas y tecnológicas que apoyan. Pues la web pues, tiene muchos campos que abarcar, no solamente en el área de informática o que tenga relacionado con redes y internet. Podemos usarlo en diferentes materias. Aquí puse unos ejemplos que pueden ser en matemáticas, español, geografía, inclusive inglés, historia, cálculo, informática, dependiendo del uso que ustedes le quieran dar. Los elementos de la web quest. Hace rato habíamos mencionado cuáles son los elementos. Aquí ya puse una imagen de cuáles son estos elementos, que son la introducción, la tarea, proceso, los recursos, la evaluación y la conclusión. Esto es lo que vamos a ver hoy. La introducción. La introducción tiene dos objetivos. A ver, para los que van ingresando apenas, esta sesión pues lo estoy grabando ahorita para sus demás compañeros que no puedan ingresar. Y del tema ya quedó guardado, al rato pueden visualizarlo en la página de YouTube que les he compartido. Ahí voy a subir este video. Bueno, prosiguiendo con la clase, ya mencionamos que la web, sus elementos van a ser esto, que es la introducción, la tarea, el proceso, los recursos, la evaluación y la conclusión. A ver, la introducción tiene dos objetivos, que es orientar al alumno sobre lo que se va a encontrar y incrementar su interés por la actividad. Como sabemos, la introducción es una pequeña narración de lo que tiene el contenido de lo que vamos a explicar. ¿Cuál es el objetivo? Pues llama la atención del lector. Los recursos.
En esta sección se proporciona la lista de páginas web que el profesor ha localizado previamente y que ayudarán a los alumnos a realizar la tarea. A ver, hasta acá, introducción, ¿verdad? Había comentado de que tiene dos objetivos, que es la de orientar al alumno sobre lo que se va a encontrar, incrementar su interés por la actividad y pues nosotros ya sabemos cuál es la definición de introducción. Es un pequeño resumen para que, bueno, es un pequeño resumen del contenido del trabajo para que pues, llamar la atención del lector de lo que se va a encontrar en el transcurso de la lectura. Los recursos, pues más que nada son las páginas web que ya tendremos más al rato. Les voy a explicar detalladamente con el trabajo, donde vamos a tener un apartado de todas las páginas que podemos utilizar. A eso se refiere con los recursos. Se podría decir que son como pestañas de acceso. Las tareas, en este apartado, pues se proporciona al alumno una descripción de qué tendrá que haber hecho al finalizar el ejercicio. Puede ser un conjunto de páginas web, una presentación con PowerPoint o tal vez una presentación verbal en la que pueda ser capaz de explicar un tema específico. Según cuál sea la tarea principal a desarrollar en la web quest, hay diversos tipos. Hay de repetición, de recopilación, de misterio, periodísticas, de diseño, de productos creativos, de construcción del consenso, de persuasión, de autoconocimiento, analíticas, etcétera. Esto es dependiendo pues, prácticamente del tema que estamos haciendo. Si nosotros hacemos una web quest dedicado a historia, digamos la historia de México, exactamente, pues, no sé, la Revolución Mexicana. De ahí podemos realizar la web quest y pedir que realicen una tarea de ¿qué sería? No sé, de unas biografías de algunos personajes que participaron en la Revolución Mexicana. Ahí en la web quest, pues prácticamente podemos poner ahí un video, no sé, de YouTube o de alguna otra página en el que contenga un poquito de historia de la Revolución Mexicana. Y en base a eso, pues que los alumnos empiecen a realizar una tarea en base al video. Como había mencionado, puede ser realizar algunas biografías de los personajes o qué realizaron esos personajes, qué hazañas hicieron esos personajes. Podría decir que es un ejemplo. A eso se refiere con las tareas. La evaluación, pues dependiendo del nivel de los alumnos y del tipo de actividad, se hará una descripción de lo que se va a evaluar y de cómo se hará. Pues prácticamente como su nombre lo dice, pues es una evaluación. Proceso y orientaciones. En este apartado se sugieren los pasos que los alumnos deben seguir para completar la tarea y que pueden incluir estrategias para dividir la tarea en subtareas, descripción de los papeles o perspectivas que los alumnos deben adoptar. El profesor puede también añadir orientaciones sobre el aprendizaje o procesos de dinámica de grupos, tales como la forma de llevar una sesión de tormenta de ideas, descripción del proceso, debería ser breve y clara. Aquí lo que se pretende, pues prácticamente es eso, ¿no? Llevar el proceso, realizar esta web quest que debe de llevar, si va a llevar contenido visual, imágenes, videos, audio o simplemente texto,
enlaces en los que pueda, eh, ¿cómo se dice? Pues son enlaces, ¿no? Que les das clic y te manda a otra página, a otro, o en este caso, pues a las tareas, ¿no? O una sección de imágenes. La conclusión, esta sección proporciona la oportunidad de resumir la experiencia, animar a la reflexión sobre el proceso y generalizar lo que se ha aprendido. No es una parte crítica de todo el conjunto, pero proporciona un broche a la actividad. Puede ser interesante en esta sección sugerir preguntas que un profesor podría hacer en una discusión abierta con toda la clase. La conclusión, pues prácticamente yo lo manejo como parte del profesor o del que haya realizado este trabajo. Ahí podemos evaluar qué nos funcionó, qué no nos funcionó, qué podemos agregar o inclusive en la parte final del trabajo podemos poner, como dice acá, una sección de preguntas o de sugerencias y en base a eso, pues podemos mejorar un poco más con este trabajo. Esos son los elementos de una web quest que debe de llevar. Teóricamente, pues es un poco, es mucha información, ¿verdad? Lo que estoy explicando acá es un poco superficial, solamente es un poco lo que estamos viendo, pero ya en la práctica entraremos más a fondo. Ya con la práctica se van a dar cuenta de a qué nos referimos. Aquí en el tema 5, que es diseño de la web quest, yo planeaba hacerlo con el HTML, que es lo que marca en el programa. Es creación de páginas web en base a HTML. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un blog de notas. Pero lo quería hacer así en clase presencial. Pero debido a la situación, pues ya no se pudo, ¿verdad? Así que mejor opté por otra herramienta. Una herramienta, pues sí, es muy conocida y mucho más práctico. Acabando este tema 5, nos vamos a pasar con lo práctico. Ahí les voy a explicar cómo van a hacer su trabajo, qué debe de llevar y pues prácticamente ese va a ser el trabajo final, que va a ser realizar una página web. Aquí voy a explicar cómo se debe de realizar una página web. Diseño de web quest. Lo primero, pues, es escoger un tema. Hacia dónde nos vamos a enfocar, hacia qué población hacia dónde vamos. Si son para los alumnos, para estudiantes, autodidactas o etcétera. Creación de tareas y subtareas. Comenzar a crear las páginas HTML. Después desarrollar la evaluación, diseñar el proceso, crear las páginas y hacer una prueba real y pulir los detalles. Eso es prácticamente lo que tenemos que realizar, los pasos. La elección del tema. El tema debe formar parte del contenido de diseño curricular. Deben ser reales y pertenecientes al entorno de nuestros alumnos. A ser posible, los temas deben estar sujetos a controversia, es decir, que se pueda opinar de ellos desde distintos puntos de vista. Debe ser un tema que se adapte a hacer uso de Internet. Como había mencionado hace rato, para realizar y utilizar
esta herramienta, pues obligatoriamente necesitamos el uso de Internet. En la clase pasada había mencionado algunos ejemplos de cómo inició la WebQuest. Eran programas que pues, los tenías que instalar desde tu computadora. Venían en un CD y ya lo instalabas y tenías esa herramienta. Pero actualmente ya como la mayoría ya tiene el acceso a Internet, ya está llegando a lugares remotos, pues ya es obligatorio. La definición de tareas. Para ello debemos enfocar un problema que hay que solucionar, así como las tareas que se deben realizar. Para determinar el plan de tareas que los alumnos deben realizar, un criterio fundamental que ya hemos mencionado es que dichas tareas posibiliten el desarrollo de objetivos y competencias planeados para la WebQuest. En este caso, pues las tareas van enfocado hacia el tema que estamos realizando. Ahí podemos, bueno, más al rato les voy a explicar dónde podemos acomodar las tareas o qué podemos utilizar en esa sección. Y pues más que nada es eso, ¿no? Cumplir el objetivo. Creación de páginas HTML. Con la web quest, como su propio nombre lo indica, pues se concreta en una página web. Por lo tanto, cuando diseñamos una web quest, debemos tener en cuenta todos aquellos aspectos que son importantes a la hora de diseñar una web. Algunos de ellos son los colores, las figuras, las imágenes, sonidos, las relaciones entre conceptos, la selección de la información, la organización y la interactividad. Pues aquí ya en este tema ya estamos enfocados a la creación de la página web. Aquí, como lo menciona, va a contener imágenes, sonidos, relaciones entre conceptos, pues son vínculos o ligas de acceso. ¿Qué más? La selección de la información, ahí sí tenemos que ser un poco cuidadosos con la información que vamos a utilizar y tiene que ser respecto al tema que estemos haciendo. Organización, la interactividad y más que nada, al realizar una página web, tiene que ser visualmente atractivo. No podemos crear una página web que solamente contenga puro texto, como el caso de Wikipedia. Wikipedia pues contiene mucho texto, ¿no? Y a veces uno ve mucho texto y ya ni quiere leer. En este caso, si va enfocado hacia alumnos, niños que son en un rango de edad de 6 años a 12, pues prácticamente tiene que ser interactivo. Debe de contener algunas imágenes, algunos juegos, no sé, algunos videos educativos. Es un ejemplo de cómo se podría realizar una página web y de lo que debe de contener. Las plantillas de diseño. La planificación y diseño de proceso es esencial para que los alumnos adquieran las competencias necesarias para la superación de la actividad propuesta. Dentro del proceso se encuentran también aquellas ayudas y apoyos que interactúan en el aprendizaje y que el profesor introduce de manera intencionada para los alumnos. Aquí en las plantillas de diseño, pues prácticamente es una sección donde vamos a tener, pues eso lo que dice, ¿verdad? Las plantillas, donde vamos ¿cómo se podría decir? Pues las plantillas ya vienen predeterminados.
Algunas plantillas ya van enfocados a lo que se quiere realizar. Hay plantillas de investigación, de plantillas curriculares, etcétera. Ahorita ya en la práctica les voy a mencionar cuáles son esas plantillas de diseño. Desarrollo de la evaluación. Para asegurarnos del éxito de la WebQuest con nuestros alumnos, es conveniente realizar una prueba piloto, una prueba real con una muestra reducida de alumnos. Con esta prueba podemos comprobar si funciona o no y podemos pulir ciertos detalles y hacer ciertas mejoras si surgiera algún tipo de problemas. En este tema, pues ya estamos explicando lo que es la evaluación y hacia dónde va enfocado la evaluación. Como había mencionado hace rato, la evaluación es un poco más para el que realizó el trabajo, en este caso la WebQuest, y lo que nos proporciona es un poco más de información. Puede ser algunas mejoras o en lo que hemos fallado y podemos resolver, si nos funcionó algún apartado, si no nos funcionó, y podemos retroalimentarlo mediante, pues como aquí lo dice, una prueba piloto. Y diseñar el proceso. Aquí ya voy a explicar un poco más con la práctica. A ver, hasta aquí es la parte teórica. Aquí más o menos ya expliqué lo que se va a realizar. Mm, al final, al final de la parte práctica, sí les voy a pedir que realicen una web quest. Hace rato les envié el temario. Allí explica cómo se va a realizar la tarea. En esta clase solamente les he pedido dos tareas. Lo hice de esa manera porque quiero que sea de manera práctica, ya que es un tema un poco más extenso. En la primera parte les pedí que investigaran una web quest para que más o menos ya tuvieran una idea de- de cómo se realiza o cómo funciona una web quest. Tuvieron que investigar un poco de cómo se utiliza y en los videos explicaron ahí un poco de cómo se puede utilizar. Así que más o menos ya tienen una idea. En estos temas, lo que es el tema 3, 4 y 5, ya va enfocado a la realización, a la creación de una web quest. Y en el temario, pues prácticamente marca de que debemos de ver lo que es HTML. HTML es un poco un lenguaje de programación obsoleta, porque son los inicios de las creaciones de páginas web. Y como les había mencionado, yo tenía planeado realizarlo presencial, pero ya no se pudo, así que opté por otra herramienta. A ver, hasta aquí. Pueden ver.